Es un placer, es un honor poder salir del sitio donde estoy encerrado todo el tiempo y poder compartir con los colegas que normalmente no podemos ver. Cuando me dijeron que la charla era respuesta metabólica al trauma, pensé que no me querían. No, me colocaron lo más ladrilludo de toda la mañana. Pero bueno, los amigos son los amigos. Lo que dijimos es listo, vamos a intentar hacer que lo que vamos a presentar sea lo más agradable posible, pero sobre todo lo más práctico para nosotros desde el punto de vista de anestesia. Porque cuando uno habla de respuesta metabólica al trauma, normalmente lo que le dicen es, vamos a hablar de bioquímica básica todo el tiempo. Ok, vamos a intentar llevar eso a la práctica, no tengo ningún conflicto de interés, no faltaba más. Y cuando uno piensa que respuesta metabólica al trauma está hablando en época reciente, se da cuenta que no es cierto, que ya el doctor Hunter, a final del siglo XVIII, ya hablaba de que había algo que mediaba la inflamación y que hacía que cuando se inflamaban más les iba peor y cuando se inflamaban menos les iba un poco mejor. Hunter era un personaje porque fue el primer médico coleccionista que hubo y para muchos es el que inspiró a Stevenson en crear al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por delante atendía a su clientela, por el lado de atrás atendía a la gente que robaba a los muertos, que enterraban, pero sobre todo muertos que tuvieran alguna condición especial, malformados, gigantes, porque él disecaba a todos estos muertos y él hacía las descripciones patológicas y quirúrgicas muy bien. Ahora bien, es complejo. ¿Desde cuándo empezamos a entender lo que llamamos hoy fase EP, fase flow, fase de respuesta inflamatoria? Desde que el doctor Culberson en Glasgow empezó a estudiarlo y empezó a hacer estudios y se dio cuenta que había básicamente dos fases, una fase temprana, que en el paciente que estaba en choque, y básicamente cuando el paciente estaba en choque, este paciente tenía todo caído, ¿listo? Si sobrevivía a esta etapa, venía una etapa de recuperación, que podía ser una etapa de recuperación temprana o tardía. En la etapa de recuperación temprana era cuando venía la fase más caliente de la recuperación del paciente, y en la fase tardía tenía dos sitios para tomar. O se recuperaba o se moría, y básicamente si se moría por una falla multisistémica o una disfunción orgánica múltiple que hemos llamado. Más tempranamente lo hemos definido así como síndromes crónicos de paciente con inflamación persistente, que es el PICS que vemos allá, en el que el paciente sigue y puede tomar el camino en el que no se recupera nunca y se muere, o en el que continuamos con una enfermedad crónicamente, en un paciente crónicamente enfermo. La inflamación es tan importante que en el 2004 Time, la revista Time, le dio una portada, básicamente porque para esta época empezaron a aparecer muchos estudios en la que la respuesta inflamatoria era el marcador que determinaba si los pacientes terminaban con un proceso crónico o un proceso agudo. Ahora bien, ¿qué entendemos hoy como respuesta metabólica al trauma? Básicamente es que es una respuesta al estrés, que es muy compleja, que es fisiológica, normalmente reparadora y evolutiva. En la evolución tuvimos que montar una respuesta a todos los traumas que teníamos para poder llegar hasta donde estamos. El problema es cuando esa respuesta no se adapta adecuadamente, que es cuando la consideramos algo patológico. Y básicamente podemos definir hoy que son dos sistemas que actúan para la respuesta inflamatoria. Un sistema simpático, del cual gracias a Dios los anestesiólogos lo manejamos, digamos que más o menos bien, y un sistema hipófisis pituitario adrenal, que es el que nos marca y nos dice: cuando estos dos se activan, vamos a tener básicamente estos tres tipos de cambio: endocrino, metabólico e inmunológico. Y esto es un balance. Cuando hay uno en exceso y el otro en defecto, es que vamos a tener las consecuencias y lo que vamos a ver nosotros cuando nos llega el paciente al quirófano o cuando nos llega el paciente a la UCI, los que trabajamos en la UCI. Si hay un desbalance, empiezan las complicaciones. Y la primera complicación que manejamos nosotros en el quirófano, y para la cual quiero yo como orientar la charla, es esta: la complicación cardiovascular. Los pacientes con taquicardia, con alteraciones de la presión arterial, tienden a hacer estrés miocárdico. ¿Cómo definimos estrés miocárdico? Todo paciente que ha tenido más de 4 horas frecuencia cardíaca arriba de 120, ya per se empieza a hacer estrés miocárdico. El estrés miocárdico se representa después en infartos, básicamente dado por apoptosis de los miocitos. ¿Qué es lo que lleva a esto? Básicamente lo que nosotros intentamos controlar, pero que a veces terminamos dando. Esto es catecolaminas. El estado crítico que pasa por la sobreestimulación simpática, que es el primer reflejo que tenemos para preservar la vida, ¿cierto? Cualquier situación de estrés, lo primero que nos activa es el simpático y eso libera noradrenalina, adrenalina, que si es persistente en el tiempo y nos continúa estimulando receptores, nos va a terminar a esto. Entre más estímulo tengamos,
más lesión apoptósica tenemos, más muerte celular. Y esa muerte celular, por supuesto, que se va a traducir en fallas cardíacas, en descompensaciones, en pacientes con peor pronóstico a largo plazo. Acompaña esta disfunción cardíaca y complicación cardiovascular normalmente las complicaciones metabólicas, y esto es dado por un desbalance entre cortisol y hormonas tiroideas. Este desbalance tiene que estar controlado. Acuérdense que todos tenemos un eje, lo repasaremos ahorita muy rápidamente, que nos lleva a que si hay desbalance y las hormonas tiroideas empiezan a volar, son más estímulo para producir catecolaminas, y más catecolaminas, mayor deterioro clínico. También se traduce gluconeogénesis, glicólisis y lipólisis. Eso a hiperglicemias e hipercatabolismo. Lo que nosotros tenemos de reserva para glucosa, y tener estímulos son básicamente 8 horas. El hígado nos guarda 8 horas y por eso cuando todos dormimos y nos levantamos con hambre. Si quedamos en ayuno, el cuerpo saca lo que tiene de reserva de glicógeno del músculo y saca la reserva de glicógeno. Entonces ya tenemos 24 horas, pero a las 24 horas ya no hay carbohidrato volando que nos sirva. Y el organismo tiene que empezar a sacar energía de kilomicrones y de proteína. ¿Por cuánto tiempo si yo no le doy aporte calórico a un paciente? Por 21 días. Hasta el día 21 es que el organismo se acuerda que tiene grasa guardada para gastar. ¿Okay? O sea que si alguien hace ayuno para intentar bajar de peso, lo va a bajar, pero de la proteína, del músculo, nunca lo va a bajar de la grasa que tiene guardada. ¿Okay? Ahora bien, este catabolismo lo que va a hacer es que se pierda masa corporal, empezamos en desbalances y el desbalance nos lleva a que la alteración de la relación insulina-glucógeno nos va a alterar cicatrización, la inmunidad celular, la inmunidad humoral. Va a hacer que si el paciente está hiperglicémico, porque hay resistencia a la insulina, el paciente tenga diuresis osmótica, se deshidrate y tenga más tendencia a la infección. Esto se ha llamado una destrucción metabólica. Esta destrucción metabólica, que lo vemos muy común en UCI, que es lo primero que nosotros intentamos bloquear, después de que los cirujanos y los anestesiólogos nos entregan el paciente en la UCI, lo primero que intentamos es eso, porque se presenta siempre. Va a haber una alteración metabólica, menos cuando son cirugías programadas como una COLELAP, mucho más frecuente cuando ustedes van a resecciones colorectales y hacen cirugías gigantescas para intentar arreglar al paciente, pero siempre van acompañadas de alteración en el catabolismo proteico, y es aquí el primer sitio donde quiero yo apuntar. No me interesa darle dextrosa a los pacientes, me interesa que el paciente tenga un aporte calórico para evitar que use las proteínas, pero aún así sé que me las va a gastar y tengo que reemplazarlas. Si el trauma es muy grande o si la quemadura es muy extensa, sé que voy a tener un déficit proteico muy alto, que todos los días voy a quedar muy por abajo de lo que necesito darle y que por eso la recuperación de estos pacientes, sobre todo los quemados, se va a demorar tanto. Complicaciones renales por alteración de renina y angiotensina, básicamente producen edema, retención hídrica, hipocalemia, y no solamente el líquido que nosotros damos, es que el organismo se está diseñando para entrar en falla cardíaca y para entrar en una alteración de la cicatrización. Si yo quiero hacerlo de esta forma secuencial, empiezo por el lado izquierdo, derecho para ustedes, un daño tisular, una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria me produce citoquinas que producen que el hígado produzca reactantes de fase aguda. Por el otro lado, estimula el simpático que va al cerebro, locus ceruleus, y le dice al sistema simpático, actívese y empieza a descargar noradrenalina. Si por el otro lado, vamos por el núcleo paraventricular, entro para que estimule y produzca liberación de hormonas que estimulen la pituitaria. La posterior, que me va a producir antidiurética, que actúa en el riñón para que retenga líquido, o si es en la anterior, hormona estimulante del crecimiento, hormona estimulante de los cortisoles, que estimulan la glándula adrenal para intentar que haya una respuesta con el cortisol. Lo resumo: núcleo paraventricular, ACTH, produce esteroides. Locus ceruleus, adrenalina y noradrenalina. Hasta ahí uno dice, pues más o menos me quedó claro. Y si yo intento entender cómo es el simpático termina haciendo esto. Esto es lo que termina haciendo el simpático. Básicamente, entrego noradrenalina en los estados de sepsis, de choque y de trauma. Lo que yo hago es que no me gasto esa noradrenalina e intento recaptarla toda. Intento que no se pierda.
La concentración normal que todos tenemos en un momento de estrés es de 0.05 microgramos por kilo por minuto de noradrena, lo básico que ponemos en una UCI cuando llegue. Por eso es que nosotros una UCI como es una dosis Chanel, porque es lo que normalmente todos manejamos. Cuando tenemos situaciones de estrés y de trauma puede aumentar hasta 20 veces esa cantidad. ¿Qué es lo que hemos visto? Que esta relación que tenemos que tener con estímulos simpáticos es lo que hace que tengamos más o menos el paciente con cantidades suficientes de cortisol que nos regulan esta respuesta inmune. Y cuando yo hablo de inmunomodulación, básicamente hablo de cortisol, y el cortisol es el mayor componente de la respuesta, y es el que hace que tengamos este desbalance sí o no. Si tengo este desbalance, lo primero que va a pasar es que se va a montar, y si es persistente, y si continúa, un síndrome de respuesta inflamatoria crónica, que en anestesia lo vemos en un quirófano, sí, y les voy a decir cuándo vemos esta respuesta inflamatoria crónica asignada. Cuando yo entro con el paciente que está traumatizado, y cuando hablo de un trauma no solamente hablo del paciente que lo acaba de atropellar un carro, el paciente que le acaban de pegar tiros, el paciente que acaba de caer, el paciente que tiene un trauma, para nosotros es una cirugía mayor, así sea programada, es un choque séptico, ¿listo? Y por supuesto esos pacientes que tienen algún tipo de lesión. Se inhibe el vaciamiento gástrico, todos van a ser estómago llenos, no importa si este paciente ya, en teoría, ya está controlado el foco primario, pero si tiene un síndrome montado crónico, el paciente va a tener un vaciamiento más lento, van a tener estados hipercoagulables, van a tener alteración de la coagulación y tendencia a procoagular. Entonces, si yo tengo un paciente que me entra crónicamente, la primera pregunta que yo me hago es, ¿yo en anestesia puedo intervenir en la modulación de esto? Y con lo que yo hago, alguna medida terapéutica de lo que yo uso, ¿puedo hacer que se module la respuesta? La respuesta es sí. Y vamos a ver qué podemos dar nosotros. Cuando entra al quirófano y todos damos esteroides, algunos lo dan solo para el vómito, créanme que lo pueden dar para otra cosa mejor. ¿Cuál es? Esta. Inhibir interleuquinas 6, tratar la insuficiencia suprarrenal, básicamente con hidrocortisona, y los estudios están hechos. Estímulos con el tiempo, la hidrocortisona, puedo estimularle lo que quiera y multiplicar por 3 el estímulo, no me va a responder, tengo que suplementarla. Y si yo se la doy a unos pacientes que tienen trauma múltiple, me van a ayudar a mí en la UCI, porque los pacientes a los cuales ustedes con trauma múltiple y con insuficiencia suprarrenal le dan esteroides tempranamente, nos hacen menos neumonías y la estancia en UCI se nos acorta, ya está demostrado. Opioides, ¿puedo yo hacerlo? Claro, porque activo el eje hipófisis pituitaria renal, inhibo las señales de estrés, y cuando yo inhibo señales de estrés, lo que yo hago es que modulo la respuesta que voy a recibir, no solamente del paciente en esteroides, en noradrena y en adrenalina, que me prolongan y me van a estimular y a persistir en la respuesta inflamatoria, y lo que yo tengo es que bloquearla. La respuesta inflamatoria se va a desencadenar sí o sí con cualquier trauma. Lo que yo tengo es que modularla, y si desde anestesia puedo empezar a hacerlo desde el quirófano, al paciente le va a ir mejor a largo plazo. Medicamentos inductores, etomidato. Y con el etomidato ha pasado lo que ha pasado como casi todo en medicina, porque casi todo en medicina es un péndulo, ¿cierto? Cuando yo era estudiante, creo, si alguien usaba esteroides en cualquier situación era un berraco. Cuando yo era interno empezando a hacer residencia, si daba esteroides me mataban, si daba un esteroide me iban a matar, porque ¿cómo vamos a hacer eso con el paciente? Hoy en día ya estoy con el péndulo para el otro lado, hay que darle al paciente esteroides, no sabemos qué va a pasar en 10 o 20 años. Lo que sí sabemos es que con el etomidato ha pasado más o menos lo mismo. ¿Qué problema tiene con los esteroides? Que bloquea la actividad de la 11-hidroxilasa, y la 11-hidroxilasa es el último paso para convertirse en cortisol cuando damos esteroides. Inhibe la síntesis, algunos estudios dicen que hasta por 24 horas cuando hay una dosis única de inducción anestésica para intubación, ¿listo? Pero lo que sí es cierto es que produce insuficiencia adrenal transitoria. ¿Desde cuándo lo sabemos? El etomidato salió al mercado en 1972 y ya desde esa época se empezaba a decir que estos pacientes no les iba bien, que algo les pasaba y todos terminaban chocados, sobre todo los viejitos, que eso era casi igual que matarlos. En el 83 aparece esta carta reportando a 2 pacientes en Lancet, y de esta época ya se empezó a vilipendiar al etomidato. Ahora bien, el problema del etomidato no es ni siquiera el medicamento, el problema del etomidato son los estudios que nos dan a interpretar.
crítica que me dicen del 2012. El tomidato está asociado con mortalidad e insuficiencia renal en los pacientes con sepsis. El metaanálisis claramente indica a favor de que sí, los mata. 2013, misma revista. La única dosis no está asociada con aumento en mortalidad. ¿A quién le creo? ¿Al anterior o a este? ¿Cierto? Porque uno dice, a ver, ¿cómo está este? Dice, no aumenta mortalidad, no aumenta estancia, no aumenta día, nada, no afecta. Entonces, ¿cuál es cuando uno dice pro y contra del etomidato? Que a veces discutimos más que lo que la evidencia nos dice. Entonces, me encantaría poder decirle, úsenlo o no úsenlo, pero la evidencia no nos dice qué hacer. Y es la práctica clínica diaria de cada uno de ustedes lo que lo puede decir si lo hacemos o no lo hacemos. Y eso, por ejemplo, hace este estudio, que lo hace básicamente cuando los pacientes están quemados. Ustedes saben que los pacientes son de una inestabilidad hemodinámica muy marcada. Hicieron este estudio y revisaron. Y revisaron los artículos a ver qué pasaba. Y se dieron cuenta que no tenía problemas en usar una dosis única en pacientes quemados, que en teoría son muy faltos de volumen y que son los que tienen más tendencia a hacer hipotensión y choque. Este reciente, que apareció hace 2 años en el Canadian Journal, específicamente pacientes de trauma, que es lo que estamos hablando aquí, dice, estadísticamente no aumenta mortalidad, pero cuando uno ve la P, para ser positivo es de 0.05, y ahí tiene 0.06. Entonces uno dice, a ver, mortalidad a 28 días, 18% en el grupo que le dieron etomidato y solamente 10% en los que no le dieron, con el resto de cosas sin diferencia. O sea que aunque el título y la conclusión digan que no, pareciera que sí, afectan la mortalidad. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros en quirófano que nos pueda afectar y modular la respuesta inflamatoria? Dar analgesia epidural. Si yo bloqueo las aferencias, disminuyo las citoquinas de respuesta, mejoro la morbilidad sin afectar la mortalidad, y eso es cierto. Los estudios nos dicen que sí, que yo puedo tener pacientes en los cuales los coloco cuando voy a cirugía mayor, los meto en cada grupo de trabajo, y a los que le doy analgesia peridural parece irles mejor desde el punto de vista de morbilidad, no afecta mortalidad. Me he dicho, el paciente se siente más cómodo, tose más rápido, se moviliza más rápido, aunque la estancia y la duración de la UCI, la cantidad de muerte, sea exactamente la misma. Básicamente eso, los pacientes se paran más rápido y tosen mejor. Pero, este artículo que aparece el año pasado nos dice, hey, la analgesia peridural continua sí modula la respuesta inflamatoria. Y a largo plazo es lo que estamos buscando, que se module la respuesta inflamatoria. Y parece ser que lo que nosotros hacemos, de colocar analgesia peridural en teoría solo para manejo de dolor, sí nos está ayudando con nuestros pacientes a largo plazo. Y creo que debiéramos seguirlo haciendo, sobre todo porque cuando lo hacemos, manejamos de una forma preoperatoria la inflamación, antes de que el estrés quirúrgico suceda. Si ya es un trauma, ya sucedió y lo puedo poner, pues mejor lo hago. Y le manejo al final, no solamente el dolor agudo, sino otra serie de eventos que van a ayudarme a los pacientes. Beta bloqueadores. Cuando se hizo el estudio de dar beta bloqueadores en los pacientes con trauma, se van a beneficiar los pacientes de alto riesgo cardiovascular. O sea, esos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, que tienen un trauma, démosle un beta bloqueador para que les vaya mejor. E incluyamos trauma craneoencefálico, politraumatismo y quemaduras. ¿Qué es lo que nos están diciendo los estudios? Que si yo doy beta bloqueador, tal vez lo que estoy haciendo es complicarle y dañarle la vida al paciente y matarlos. Hoy en día no se debe dar beta bloqueadores a los pacientes de forma preoperatoria, a menos que sea un paciente cardiovascular que los venga tomando preoperatoriamente. ¿Sí? No debiéramos darlo. ¿Qué otras cosas sí me aumentan la mortalidad? Que sean ancianos, el índice de SCORE, el lactato y transfundir pacientes. Eso me aumenta la mortalidad de los pacientes en la UCI. Alfa-2 agonistas, cloridrato, dexmedetomidina, inhiben liberación de catecolaminas y al hacer eso atenúan la respuesta inflamatoria al estrés. Es cierto, los estudios nos dicen que darle clonidina a los pacientes hace que el paciente tenga menos estrés, y cuando eso lo medimos también en balance de nitrogenados. Entonces, pareciera que le va bien, excepto en los muy ancianos, a los cuales los hipotensa. Hipotensión, anestesia anciano, es igual a infarto perioperatorio, es igual a mortalidad a 28 y 6 meses. 28 días y 6 meses. ¿Sí? El efecto perioperatorio de darles agonistas,
Y con respecto al consumo de analgésicos, sí, es cierto. Entre más podamos suplementar con alfa-2 agonistas, la necesidad de requerimiento analgésico de opioides va a ser menor. Menos opioides, menos efectos secundarios. Control de glicemias, ¿cuánto controlar? Siempre nos parece control moderado, nadie se va a casar con un número. Si ustedes me preguntan, lo que nosotros intentamos es que los pacientes siempre tengan glicemia abajo de 200. Lo ideal es que estén entre 180 y 140 si son diabéticos, ¿okay? O si tienen una situación de estrés grande. No nos importa que estén eso. Para nosotros son operables, no son cancelables. Para resumir, sitio de injuria, vía aferente por vía neuronal, vía hormonal, estimulan el cerebro manda las órdenes, el hígado responde a esas órdenes para poder aportar glucosa y dar proteínas inflamatorias y reactantes de fase aguda para que el cuerpo se defienda. Acuérdense que esto es lo que hacemos, defendernos. El problema de la resistencia a la insulina es básicamente porque el transportador de glucosa T4 es el que se cierra. Y esta es la resistencia a la insulina. Esto es lo que pasa. Cuando decimos que el paciente está haciendo resistencia a la insulina, bioquímicamente lo que está pasando es esto. Se está bloqueando ese transportador, no está dejando pasar la glucosa, se empieza a acumular y está haciendo la resistencia y la hiperglicemia. Reactantes de fase aguda. ¿Cómo los anestesiólogos podemos hacer que se mejore este paciente? Básicamente haciendo esto. Que los pacientes coman el día anterior carbohidratos y van para una cirugía mayor. No que lleguen en ayunas de 4 o 5 días, ¿cierto? Cuando les damos eso a los pacientes les va mejor porque evitamos que cojan vías alternas a la vía de los carbohidratos. Usar analgesia, hidratar al paciente, no me meto con líquidos y no voy a hablar de líquidos porque sé que hay una charla sobre líquidos, no voy a tocar de líquidos, controlar náusea y vómito y por supuesto, si yo le doy buena analgesia el paciente se moviliza muy tempranamente. Bueno, esto es de lo que estamos hablando hoy para intentar optimizar al paciente, para que el paciente le vaya mejor en términos de mortalidad y morbilidad. Cada uno de ellos tiene su razón de ser y tiene su evidencia científica. ¿Controlamos con qué? Hoy en día controlamos con infusiones de insulina, hoy en día utilizamos insulinas de depósito, creo que casi nadie está usando insulina cristalina o NPH para controlar a un paciente, por lo menos de forma intrahospitalaria. Todos estamos usando las nuevas insulinas que nos dan mucho más seguridad, la posibilidad de hacer hipoglicemias es mucho más baja con las nuevas que con las antiguas. Y ahora bien, nosotros con nuestro tratamiento también aumentamos la resistencia a la insulina, ojo con los inhalados que usamos. Los inhalados pueden aumentarnos la resistencia a la insulina, ya está demostrado. Ahora bien, solo para finalizar y en 2 minutos, eso es un bonus track. Este artículo no ha salido, pero ya está montado para salir. ¿Cuándo? No sé. 500 especialistas de 61 países se reunieron para ver cómo podían reducir la mortalidad perioperatoriamente y analizar la evidencia científica que hay en este momento sobre eso. Encontraron esto. Si optimizamos perioperatoriamente a los pacientes, parece irles mejor. Y están de acuerdo el 95% de esos 500 criaturas que se pusieron a leer todos estos artículos. Controlar la glicemia, hacer ventilación no invasiva, sobre todo en los pacientes que han sido trasplantados, llevados a cirugía de corazón o de pulmón. Uso de levosimendan, y eso de pronto a los que no les gusta el levosimendan les va a caer como una patada en el ojo. ¿Listo? Sí, porque hay gente que no le gusta. Para usarlo en los pacientes que tienen baja fracción de eyección en cirugía cardíaca. Usarlo perioperatoriamente hace que les vaya mucho mejor. Usar transfusiones leucorreducidas, no comento sobre eso. Usar balón de contrapulsación si el paciente lo necesita previo a la cirugía. Usar agentes volátiles en cirugía cardíaca. ¿Listo? Uso de ácido tranexámico. Uso de analgesia peridural o axial. Hacer preacondicionamiento isquémico, que es de lo que tal vez menos se ponen de acuerdo. ¿Listo? Y hacer decontaminación selectiva, que eso es más para nosotros en la UCI. ¿Qué mata a los pacientes? Usar betabloqueadores y aprotinina. Eso es lo que tenemos en evidencia científica ahora. A ustedes muchas gracias. Disculpen, no me